Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Umberto Eco. Humberto Eco fue un novelista, crítico literario, filósofo y profesor universitario de origen italiano. Nació en 1932 y murió en el año 2016. Destacó especialmente con una novela de temática medieval como es El nombre de la rosa, que apareció publicada en 1980 y que fue un gran éxito a nivel internacional, y que también dio lugar a una película del mismo título. Eco se convirtió, por tanto, en una estrella literaria a nivel internacional de primera magnitud. Por otra parte, él ha explorado las relaciones o conexiones entre la filosofía, la fantasía y la realidad en otras novelas que también fueron superventas y que recibieron una recepción crítica mixta, incluyendo, por ejemplo, El péndulo de Foucault, de 1988, La isla del día anterior, 1994, Baudolino, del año 2000, y El cementerio de Praga, del año 2010. Pero es que además Eco destacó como un gran profesor universitario, un gran semiólogo, un gran lingüista, y escribió textos académicos y también libros para niños y ensayos. Además, Umberto Eco fue el fundador del Departamento de Estudios de Medios de la Universidad de la República de San Marino, presidente de la Escuela de Graduados para el Estudio de las Humanidades de la Universidad de Bolonia, miembro de la Academia del Lindsay y un compañero honorario del Kellogg College de Oxford. Murió en 2016 a causa de un cáncer de páncreas. A partir de ahora comentaré algunas citas de Umberto Eco. La primera dice así: he llegado a creer que el mundo entero es un enigma inofensivo que se vuelve terrible por nuestro loco intento de interpretarlo como si tuviera una verdad subyacente. En definitiva, aquí está poniendo sobre la mesa la idea de que realmente la realidad es algo material, la realidad es algo que puede ser explicado desde el punto de vista de la ciencia, por supuesto, desde una interpretación científica, pero que no tiene un sentido profundo, riguroso para el ser humano, si partimos de la inexistencia de lo divino y de la pura realidad física de la naturaleza y de lo que somos también como seres vivos. Por otra parte, él dio muchísima importancia al conocimiento, a la sabiduría, a los libros. De hecho, llegó a tener una biblioteca particular o personal de 20.000 libros, o más bien de 30.000, para ser más exactos, de 30.000 libros. Lo llegó a decir explícitamente en alguna de las entrevistas que dio a los medios de comunicación, 30.000 libros. Y de todas maneras, él insiste en una de sus frases en lo siguiente: estamos formados por pequeños restos de sabiduría. Porque siempre es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos, por mucho que sepamos, o por muchísimo que sepamos, podríamos decir. Por lo tanto, en ese sentido, él fue siempre un filósofo, un lingüista, un escritor modesto, a pesar de su gran cantidad de conocimientos y a pesar de lo que demostró también con sus enseñanzas universitarias, con sus escritos académicos, libros académicos, ensayos, etc. También él insistía en la conexión de unas cosas con otras, en la realidad y sobre todo en la realidad humana, y en una de sus frases manifiesta esto, cuando dice: cualquier hecho se vuelve importante cuando está conectado a otro. Por otra parte, también él daba muchísima importancia al mundo libresco, a los libros, y por eso también afirma lo siguiente: siempre asumo que un buen libro es más inteligente que su autor. Puede decir cosas que el escritor no conoce. En efecto, la escritura parece como algo realmente mágico, maravilloso, y no es extraño que en algunas bibliotecas diga el libro es una especie de cerebro que conversa con el lector, con los lectores, y eso él también lo consideraba, por supuesto. En ese orden de cosas, está claro que diríamos, las enseñanzas que se extraen de los libros superan incluso a los conocimientos y a la inteligencia de los autores que escribieron esos libros. Además, él insiste en que el ser humano es un contador de historias nato. Diríamos, si consideramos la historia de la literatura, la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, del conocimiento de forma general, se observa que al final lo que predomina a los seres humanos es el contar historias.
Por eso él llega a decir que para sobrevivir debes contar historias. También él está a favor de un cambio en la realidad, de un cambio en la vida, que se produce interactuando, luchando, esforzándose por conseguir cosas, en definitiva siendo activo en el mundo, en la realidad, y teniendo relaciones humanas, diríamos, intensas, adecuadas, creadoras de nuevas situaciones. Por eso dice al respecto: si interactúas con cosas en tu vida, todo cambia constantemente, y si nada cambia, eres un idiota. Es una frase que pretende ser llamativa, impactante, y lo es realmente, sobre todo en la parte última, pero que pone de relieve la importancia que da Umberto Eco a la actividad continua. También él es consciente de la hipocresía que es perceptible en el mundo, en la realidad humana, en muchas ocasiones, y por eso también manifiesta que no todas las verdades son para todos los oídos. Efectivamente, hay muchas mentiras en el mundo, muchos prejuicios, muchas falsas ideas, pero él de todas formas pretende, diríamos, buscar la verdad, investigar la realidad a fondo y sobre todo humanizar a las personas también. Él fue un gran profesor universitario en cuestiones de lingüística, de filosofía, de interpretación lingüística, etc. Y pues eso también se pone, diríamos, de manifiesto en sus obras literarias, en sus novelas especialmente. Es un virtuoso del lenguaje y eso pues también ejerció como crítico literario y como crítico de la literatura de su tiempo, y analiza por supuesto la civilización en la que él vivió. Por eso también en otra de sus frases llega a decir: ¿qué es la vida sino la sombra de un sueño fugaz? Parece que está un poco reclamando la idea de Calderón de la Barca de que la vida es sueño. Y en ese sentido, pues parece que vivimos entre sueños, entre imaginaciones, entre fantasías, etc. Pero eso también es algo propio de la existencia. En cualquier caso, también él estaba atento al mundo en el que vivía, por ejemplo, al surgimiento del fenómeno de Internet, de las redes sociales, etc. Y en sus escritos, en sus frases, a veces manifiesta, especialmente en algunos de sus últimos libros, de sus últimas publicaciones, realiza una crítica al mundo en Internet o al mundo de Internet. Por ejemplo, dice lo siguiente: no veo la gracia de tener 80 millones de personas en línea si todo lo que están haciendo al final es hablando con fantasmas en los suburbios. Además, también él pone en duda, diríamos que la veracidad de la memoria, en algunos aspectos al menos, porque considera que al final reconstruimos de forma analítica, interpretativa, valorativa el pasado, y no siempre explicitamos lo que realmente fue el pasado, aunque se puede considerar que desde un punto de vista histórico o desde una interpretación histórica accedemos al pasado de una manera más o menos fehaciente, de una forma fundamentalmente correcta y válida. Pero también en cuanto a la memoria personal, a la memoria de cada individuo, a la memoria subjetiva, él considera que no es totalmente verdadera en muchos aspectos, porque hay una transformación de lo recordado o de lo que se recuerda que hay que considerar. Y por eso dice: siempre estamos rehaciendo la historia, nuestra memoria es siempre una reconstrucción interpretativa del pasado, también lo es la perspectiva. Además, también considera que la vida no es algo siempre lineal, algo continuo, algo siempre lleno de nuevos planteamientos, nuevas actividades, nuevas acciones, nuevas decisiones, sino que él considera, y lo dice explícitamente, que nuestra vida, así lo expresa, está llena de espacios vacíos que pueden servir para repensar lo que queremos hacer, lo que queremos ser, y cómo queremos reorientar nuestra existencia si lo consideramos necesario o adecuado. Y en ese sentido, pues es lógico lo que dice. También en cuanto a las críticas que hace pues a las redes sociales y en general al mundo de Internet, pues manifiesta a veces una crítica muy profunda
aunque no siempre las cosas son como él plantea. Por ejemplo, dice, todos los blogs, Facebook, Twitter están hechos por personas que quieren mostrar sus propios asuntos privados al precio de hacer falsificaciones para intentar aparecer como lo que no son, para construir otra personalidad, que es una verdadera pérdida de identidad. Realmente esto es discutible, esta afirmación que hace, porque puede haber casos de esos, y puede haber muchos, eso es indudable, pero también hay que reconocer que la visibilidad que ofrece Internet pues es algo que es utilizado, o es utilizada esta visibilidad por numerosos pues escritores, pintores, artistas, músicos, etcétera, para exponer sus propias creaciones, y no siempre se utiliza Internet de la forma que él expresa, aunque es verdad que sí, hay muchas personas que lo utilizan de esa manera, falsificando su propia realidad, pero de forma general eso no se cumple siempre, y hay muchos casos en los que la difusión que proporciona Internet y sobre todo la huella digital que deja es algo fundamental para muchos creadores, escritores, pensadores, artistas en general, y eso también hay que ponerlo pues como algo indudable. No se puede, diríamos, que negar el valor de Internet para los creadores, incluso también para la propia formación, el estudio, la investigación. Internet es una herramienta valiosísima, y eso lo dicen numerosos profesores universitarios, especialistas en estas cuestiones, etc. Lo que sucede es que hay que dar un buen uso a Internet, y mucha gente no le da ese buen uso, pero eso es otra cuestión diferente. Por otra parte, él pues da muchísima importancia al afecto, a la afectividad, a las emociones, a lo emocional en definitiva, y por eso dice que el amor es más sabio que la sabiduría. Lo que no quiere decir es que el saber no sea importante, lo es y mucho, pero si hubiera que valorar ambas cosas, el amor es la fuerza emocional, la intensidad que nos impulsa a vivir, a relacionarnos, a ser mejores personas, a ayudar a la humanidad, etc. Y por lo tanto es un valor ético, diríamos, de los más importantes, el amor. Y además forma parte, diríamos, de la esencia de todas las religiones, de todos los planteamientos éticos y morales, y en general de nuestra convivencia como seres humanos, una convivencia basada en la fraternidad, que también es una forma de aprecio, de afecto o de amor, podríamos decir. Por otra parte, él podemos considerar que vivió en parte para los libros, para su formación, para la investigación de numerosos asuntos relacionados con la semiología, con la lingüística, con el lenguaje, con la filosofía, con el pensamiento en general, y también con la literatura. Y por eso una de sus frases dice: vivimos para los libros, una dulce misión en este mundo dominado por el desorden y la decadencia. Efectivamente, él asistió a ese desorden y a esa decadencia en los años que vivió. De hecho, murió en el año 2016, no hace mucho, más bien hace poco, y hace unos 6 años aproximadamente, y realmente ya vio, diríamos, que los problemas que estaban surgiendo en el mundo occidental, con la decadencia de la cultura, con la decadencia de la sociedad, de las costumbres, de los valores éticos, etc. Y en ese sentido él lo puso también negro sobre blanco en sus obras, en sus últimos libros especialmente, y es algo que él pues expresa. Por otra parte, en cuanto a la cuestión de la creatividad, él se muestra crítico, diríamos, con el excesivo impulso de la inspiración, porque considera que esa creatividad al final es una especie de recombinación continua de elementos, pero tiene que estar controlada por la razón, por el ingenio del creador y por una serie de técnicas, bien sean narrativas, explicativas o técnicas de investigación también. De hecho, uno de sus libros se titula Cómo elaborar una tesis doctoral. Entonces, en ese sentido, él también se ocupó y se preocupó de las técnicas de investigación,
que también se pueden aplicar, diríamos, a las actividades creativas, como es lógico. Y por eso llega a decir que nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Él consideraba que la creatividad es algo anárquico, es algo que no se puede controlar de una manera exhaustiva, pero que sí que hay que encauzar esa creatividad y regularla, por lo menos de una manera adecuada, para investigar adecuadamente, para crear también de una forma coherente escritos, libros, artículos, tesis, etc. Y por lo tanto, en ese sentido, lo consideraba como algo necesario. Realmente él daba también mucha importancia a la realidad humana, a la realidad social, a la realidad mundana, y es lógico que así lo hiciera. De hecho, en una de sus frases llega a decir que mejor la realidad que un sueño. Si algo es real, entonces es real y no tienes la culpa. La realidad es la base de todo. Por otra parte, él se manifiesta también extremadamente crítico, por ejemplo, con medios de comunicación como la televisión, por ejemplo, porque está convencido de que no se usa adecuadamente la televisión, que se ve mucha televisión que es innecesario verla y escucharla, y por lo tanto dice lo siguiente: si se quiere usar la televisión para enseñar a alguien, que es verdad que hay televisión educativa, primero se debe enseñar cómo usar la televisión para que dé el resultado adecuado en la formación de las personas, en el entretenimiento, que también es necesario para los sujetos, etc. En cuanto al ordenador, al computador, por ejemplo, considera, y lo dice así explícitamente, que no es una máquina inteligente, que ayuda a gente estúpida. De hecho, es una estúpida máquina que funciona solo en manos de gente inteligente, porque la gente es creativa y el ordenador no es creativo, básicamente, y por lo tanto, por eso califica al ordenador de estúpida máquina. En relación con la cuestión de la juventud, dice en una de sus frases lo siguiente: no extraño mi juventud, me alegro de haber tenido una, pero no me gustaría comenzar de nuevo. Y esto se entiende perfectamente, porque lo que quiere expresar Umberto Eco es que todos los problemas inherentes a la adolescencia, a la juventud, son complejos en cierto sentido, y volver a vivirlos otra vez de nuevo, algo que no es posible y solo es pensable desde un punto de vista especulativo, pues no sería quizás lo mejor para él. Él está convencido de que no le gustaría volver a repetir su juventud, aunque, claro, es un deseo imposible, que no se podría realizar nunca, pero en cualquier caso, él lo que manifiesta es que hay que adaptarse a cada etapa de la vida, vivirla con la mayor intensidad posible y ir avanzando etapas, y eso es lo propio de los seres humanos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.